Hola, soy Mariano Martín Gordillo, responsable del primer módulo del diplomado de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad de Paraguay. Bueno, es para mí un gusto poder presentaros un poco el contenido general de este módulo, el enfoque CTS en la enseñanza de la ciencia y la tecnología y los contenidos que en él vamos a ir abordando. Va a ser una presentación general, principalmente de los temas que lo configuran, que lo componen. Tiene 5 apartados el módulo. El primero es la cultura científica y los fines de la educación, el segundo es el enfoque CTS, el tercero 2 paradigmas educativos, luego veremos las simulaciones CTS, aprendiendo a participar en controversias tecnocientíficas, y la última parte será el proyecto Contenedores, tendiendo puentes entre la difusión de la cultura científica y la práctica educativa. En realidad estos 5 apartados tienen dos enfoques diferentes. En la medida en que este módulo es el primero del diplomado, hemos pensado que era oportuno que la primera parte del módulo fuera también una introducción conceptual, general, amplia, a lo que es el enfoque CTS y sobre todo a su sentido en el campo educativo. Por eso los 3 primeros apartados, la cultura científica, los fines de la educación, el propio enfoque CTS y 2 paradigmas educativos, pues van a tener esa mirada más bien amplia, genérica, teórica sobre el campo sobre el que trabajaremos. Sin embargo, los apartados cuarto y quinto van a ser más bien un repertorio, van a ser una aproximación, un repertorio muy amplio de materiales didácticos relacionados con la educación CTS. El apartado cuarto tendrá que ver específicamente con propuestas que hemos desarrollado para la educación, para la participación en el campo CTS, que son las simulaciones CTS, y el último, un proyecto en el que venimos trabajando desde el año 2009, que es el proyecto Contenedores. Intentaré a continuación presentar brevemente cada uno de los contenidos de esos 5 apartados, de una manera muy genérica, muy introductoria. El primero de ellos es de la cultura científica y los fines de educación. Veréis que estamos manejando prácticamente los dos conceptos, el concepto de CTS, el acrónimo de Ciencia, Tecnología y Sociedad, y el concepto de cultura científica. Y queremos conectarlo con los fines generales de la educación. Para ello vamos a reflexionar al comienzo del curso sobre algunos dilemas que tienen que ver con la cultura científica, con su presencia en el ámbito educativo, que son dilemas que se nos plantean a los docentes y se plantean también a los propios sistemas educativos cuando quieren incorporar una educación que vaya más allá de los tradicionales espacios de matemáticas, física, química en la enseñanza de las ciencias, ampliándolo en ese sentido más genérico de la cultura científica. En este primer apartado también veremos cómo perciben todo esto los propios alumnos, porque en ocasiones hablamos de ellos y para ellos, pero no nos fijamos quizás suficientemente en cuáles son sus percepciones sobre la manera en que aprenden las ciencias, en que perciben la importancia de la cultura científica o de la participación, su propia participación en los problemas y dilemas de nuestro tiempo, ¿no? Y por último, cerraremos este primer apartado del módulo con una referencia a los retos que tenemos los docentes en el aula en nuestra relación con las enseñanzas de ciencias y de tecnología y en términos generales con la cultura científica. Esto será, por tanto, la primera parte del módulo. En la segunda, que en cierto modo también tiene una relación con el segundo módulo del diplomado, donde se profundiza más en lo que es el enfoque CTS más allá del campo educativo, nosotros haremos una aproximación a la relación entre ciencia, tecnología y sociedad y educación, a las finalidades y los métodos propios de la llamada educación CTS en el contexto iberoamericano, pero también en el concepto más amplio, en el contexto internacional, y a los enfoques que han sido predominantes en esta educación. Veremos también diversas experiencias y modos de implantación de CTS en la enseñanza, y así nos va a servir también para introducirnos al sentido que tienen una manera concreta de entender la educación CTS, que son los casos CTS como alternativa didáctica, que precisamente pues, serán el contenido de la segunda parte, de los apartados cuarto y quinto de este módulo. El tercer apartado del módulo se titula 2 paradigmas educativos, que es también prácticamente el título del tercer subapartado de esta sección, que intenta mostrar cómo debemos decantarnos entre un modo más o menos narrativo, contemplativo, tradicional de entender la relación educativa, probablemente la de este propio discurso, ¿no? Donde alguien me está viendo, alguien está escuchando a un señor que está hablando y que está exponiendo una serie de ideas y alguien pues aprende a partir de ellas, ¿no? Que es el modo tradicional de entender la relación educativa. A un nuevo modelo que es más bien dialógico participativo. En este mismo diplomado pretendemos que las actividades en los foros, que el intercambio entre los participantes haga que el curso sea mucho más que un mero aprendizaje seriado y conceptual de contenidos más o menos tradicionales. Para ello tomamos partido evidentemente por ese segundo modelo del subapartado 3.3, entendiendo que las aulas en unas sociedades ya democráticas, ya participativas, ya 2.0 podríamos decir, por utilizar ya la vieja metáfora, pues no tiene sentido que sigan siendo como aquellas viejas aulas 1.0,
1.0 tradicionales, seriadas, verticales, ordenadas de una manera más o menos tradicional. En este sentido, y lo estoy explicando prácticamente al revés, iniciaremos una referencia, una reflexión sobre esos paradigmas educativos defendiendo una noción de la participación en el sentido de que el aprendizaje de la participación es también aprender a tomar parte en procesos de tomas de decisiones que en el campo de la cultura científica son cotidianos y sumamente importantes. Ya en el apartado 4, y así entramos en la segunda sección, la más práctica, lo que haremos será ver varias propuestas, tenemos desarrolladas 10 propuestas de simulaciones CTS, 10 casos simulados de controversias sobre temas relacionados con la ciencia y la tecnología en contexto social, que bien podrían aparecer en los periódicos, en diversos medios de comunicación iberoamericanos, sobre temas que tienen que ver con la salud, con el medio ambiente, con la energía, con el urbanismo, con la propia educación, y que abren pues controversias, situaciones problemáticas en las que queremos que nuestros alumnos aprendan a participar. El propio contenido de este módulo tendrá, por tanto, algún espacio donde podremos participar en simulaciones. Es verdad que nuestras simulaciones están pensadas para ser utilizadas en tiempo real, en aulas reales, donde los alumnos van a participar formando grupos de trabajo, y los docentes que participen aquí en este curso, en cierto modo, podrán ver de qué manera se puede articular de ese modo participativo, dialógico, el aula. Si bien, en todo caso, intentaremos establecer estrategias para que nuestra propia participación, como si se trataran de talleres presenciales, tengan en el formato virtual, el propio de un curso de estas características, también un espacio apropiado de intercambio. En la imagen se puede ver que hay 10 materiales didácticos publicados ya hace algún tiempo por la OI sobre distintas controversias, sobre distintos casos simulados, que son algunos de ellos, serán los que vamos a utilizar en el curso. En todo caso, se podrá acceder a varios de ellos pues, en formato PDF, con independencia de que los utilicemos o no en el desarrollo de este módulo. Por último, la última sección abre un abanico de posibilidades de trabajo didáctico para el docente en este enfoque CTS en la enseñanza de la ciencia y la tecnología sumamente amplio. Es lo que hemos dado en llamar el proyecto Contenedores, que intenta tender puentes entre la difusión de la cultura científica a través de los medios de comunicación y la práctica educativa. Para ello contamos con un vastísimo campo, con un vastísimo material que ya está disponible, accesible en abierto en la red, que es el de los materiales, de los más de 400 materiales organizados a partir de documentos periodísticos del llamado, el que llamamos Proyecto Contenedores. Es un proyecto que ha nacido de la mano de la comunidad de educadores iberoamericanos por la cultura científica, es por tanto un proyecto endógeno de nuestro ámbito cultural, del ámbito latinoamericano e iberoamericano, porque yo soy español, como no, obviamente no puedo disimularlo mientras hablo, y estos 7 contenedores pues están llenos de materiales didácticos, ya digo hasta 400, aproximadamente 60 materiales por cada uno de los 7 contenedores que configuran este proyecto, que formarán parte también de este curso. Obviamente no los 420 que ya están diseñados, todos ellos, esos sí que estarán a disposición de cualquier participante en el curso, pero lo que haremos será estrategias para sensibilizar, para conocer algunos de estos materiales didácticos, su posible utilización en el aula, más allá de la educación para la participación que se promueve en la sección anterior, en los casos simulados. Se trata de materiales de recorrido más corto, que requieren pocos días, muy poco tiempo de trabajo, a veces una sola sesión ya puede ser utilizados, de muy variada temática. En otro momento presentaremos cada uno de esos contenedores, y creemos que muy fértiles para un trabajo práctico en el aula por parte de los docentes, que serán obviamente la mayoría de los participantes en este diplomado. Por tanto, ahí están simplemente algunas de las imágenes que contienen los muchísimos documentos periodísticos. No cabrían en una pantalla 420 portadas de periódicos, que son las que inspiran cada uno de esos materiales, pero sí para ver que se trata de materiales sumamente prácticos y sumamente interesantes, creo yo, para nuestro alumnado. He querido, por tanto, simplemente presentar las temáticas que vamos a abordar, los ámbitos que se van a tratar en estos 5 apartados del módulo 1. Ya digo, los 3 primeros van a tener más un sentido de encuadre, de reflexión conceptual, el cuarto y el quinto son sumamente prácticos e incluso ofrecen al docente pues, estrategias muy directas que puede utilizar en su ámbito educativo, además con independencia de la especialidad de la que él sea, a la que le corresponde la especialidad docente en la que él trabaje. Ha sido, por tanto, para mí un placer esta primera presentación del contenido del módulo. Confío en que os resulte gratificante participar en él, no solamente por los contenidos que lo configuran, sino también por la interacción que seguro que entre todos los participantes en el curso se va a ir produciendo, y os deseo muchos éxitos en él. Muchas gracias.